Como decía, la clase de hoy es sobre síndrome pleural, que es un gran síndrome que abarca tres síndromes pequeños. Derrame pleural, también conocido actualmente como efusión pleural, también lo pueden escuchar como ese nombre. Es lo mismo, efusión pleural, derrame pleural. Neumotórax y fibrosis pleural. Acá, mediante las imágenes, vamos a tomar contacto con estos pequeños síndromes. Y vean, el derrame pleural, aquí vemos que hay un exceso de líquido en el espacio pleural, un exceso de líquido. Y quiero ver ahora su correlación con la radiografía de tórax, que es importante. Hay un autor que se llama Suidema, que tiene un libro clásico, un libro de bolsillo de semiología, que deberían seguramente encontrarlo en las Malvinas, de repente pueden encontrar. Es un libro clásico, muy útil, muy práctico. Y el autor dice que el examen clínico del tórax no está completo sino sin la interpretación de una radiografía de tórax, una interpretación adecuada. De tal manera que tu examen del sistema respiratorio no está completo si es que, por favor, se está filtrando un audio, debe ser el compañero que está grabando la clase. Le decía que si no interpretas adecuadamente la radiografía o incluso la tomografía, no está completo el examen de tórax. O sea, en otras palabras, tiene sus límites, por favor, tiene sus límites. La semiología tiene sus límites. Un consejo que le doy, no sean semiólogos. La semiología hay que darle el peso que necesita. No exageremos, no exageremos con los epónimos, no exageremos con las maniobras. Hay que ser, ustedes sobre todo, que son de estas generaciones más modernas, tienen que estar a tono con esto. Bueno, ven acá la radiografía, estamos paso a describir. ¿Qué estoy viendo acá en la base del campo pulmonar derecho? Una radiopacidad. Luego, ¿esta radiopacidad es homogénea o heterogénea? Veo que es homogénea y que no tiene broncograma aéreo. Y el límite superior de esta radiopacidad, como pueden ver en la radiografía, es una curva que asciende hacia la cara lateral. Esta curva tiene nombre, es la curva de Damasó. No puedo explayarme demasiado, pero simplemente le doy un dato. La curva de Damasó que están viendo, aparentemente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el límite superior del derrame está en la cara lateral. ¿Sí o no? Eso está diciendo. Eso lo estoy viendo. Sin embargo, eso es falso. Eso es mentira. Es solamente un artificio radiológico. Nada más. ¿Qué es lo real? Lo real, tomen nota, es que el límite superior del derrame pleural es igual, tanto en la cara anterior, posterior y lateral. Continúo. Paso ahora al neumotórax. En este caso vemos en la cavidad pleural ingresó el aire. Normalmente no debe haber aire. Y el correlato con la radiografía es el siguiente. Acá veo en el campo pulmonar derecho es que no hay trama, no veo trama vascular. Por ahí hago el diagnóstico radiológico de un neumotórax porque no hay trama vascular, a diferencia de que su contraparte en el lado izquierdo. Y vean, la flechita blanca está señalando el pulmón que está totalmente retraído. ¿Cuál es el diagnóstico? Un neumotórax, atención. ¿Esto es una emergencia médica? Claro que es una emergencia médica y tú tienes que actuar. Así estés en el CERUNS, tienes que actuar y hacer que ese aire salga del campo del espacio pleural, porque si no, el paciente se va a chocar y puede morir. ¿Te puede servir una jeringa? Claro, pero eso ya lo van a aprender en medicina interna. Estamos en semiología. Y por último, fibrosis pleural. En este caso, los signos son muy parecidos a una efusión pleural. Hay que aprender a diferenciar entre el derrame pleural y fibrosis también conocida como paquipleuritis. Acá, ¿qué estamos viendo en esta radiografía? Una radiopacidad
en la periferia de los campos pulmonares. Ven acá una banda radiopaca, tanto en la periferia del campo pulmonar derecho como el izquierdo. Esa es la fibrosis pleural. Un paciente que tiene, como pueden ver, también un infiltrado pulmonar intersticial en la fibrosis pulmonar. Listo. Entonces quedamos primero. El síndrome pleural es un gran síndrome que abarca tres síndromes. Derrame pleural, un exceso de agua en el espacio pleural, neumotórax, ingresa el aire al espacio pleural, hay diferentes grados de neumotórax. El que estamos viendo acá es un neumotórax a tensión. Y fibrosis pleural, que podría ser, por ejemplo, por una neumoconiosis, podría ser por artritis reumatoide, una enfermedad reumática autoinmune, que es frecuente. Listo. Ahora pasamos a algunas generalidades. Y como ya les dije, mis clases son, yo les trato de orientar mis clases de manera práctica, como si fuera desarrollando un algoritmo. Así más o menos dicto mis clases para que el alumno eh, pueda aplicar esto en la práctica. Y en un algoritmo lo primero que vamos a encontrar es la definición. Y todos tenemos que saber la definición de lo que estamos hablando, porque si estamos hablando de fiebre y uno de ustedes no sabe la definición de fiebre, no vamos a marchar, no podemos seguir avanzando. Entonces, primero, hacer un consenso respecto a la definición. ¿Qué es derrame pleural? Como ya dije, es el aumento de líquido en el espacio pleural, así de simple. Así de simple. ¿Cómo lo vemos? Como ya radiológicamente lo vemos como ya hemos descrito, una representación homogénea que en el borde superior tiene a la curva de Damazón. Si quisiéramos ver este gráfico, vean este gráfico, es un corte sagital del tórax. De color azul está la efusión pleural. Y bien, el líquido cómo va, a medida que va ascendiendo, el líquido va disminuyendo su espesor. La capa del líquido se hace más delgada a medida que va ascendiendo. Y vean que este líquido, a medida que va aumentando, va comprimiendo el pulmón, va disminuyendo un lóbulo, un segmento, lo que se conoce como microatelectasia, que después vamos a utilizar cuál es la importancia de esto. Pero lo primero que puedo decir es lo siguiente. Yo puedo escuchar ruidos agregados o alteración, como soplos, o mejor dicho, para no confundirnos, ruidos agregados no voy a escuchar, pero sí puedo escuchar soplos. Sí puedo auscultar alteración de la voz hablada, de 33, claro. Y esa alteración de la voz hablada, el soplo, ¿dónde lo voy a ocultar? Lo voy a ocultar donde la capa del líquido sea más delgada, es decir, arriba. Es otra cosa que hay que tener presente. ¿Dónde vas a buscar el soplo? ¿Dónde vas a buscar la alteración de la voz hablada? En el borde superior y permite el pasaje ocurre de abajo, porque la capa de líquido es gruesa y ustedes saben que el líquido es un pésimo conductor. Un pésimo conductor. Listo. Voy a continuar. Siguiendo con las generalidades. ¿Para qué sirve el espacio pleural? Para los creyentes, ¿para qué Dios creó el espacio pleural? Para los que somos creyentes. Uno es para lubricar las superficies pleurales, la parietal y la Doctor, distal. Sí, ¿puede repetir, por favor, la parte que explicó la anterior? Porque se le cortó su audio y se quedó callado como un minuto más o menos. pero ahora se escucha. Sí, ahora sí. Ya, entonces vamos, hagamos retroalimentación. Esta parte, ¿desde la definición o antes? Sí, desde la definición, esa parte. Ya. Entonces le decía, como ya adelanté anteriormente, que en un algoritmo lo primero que tenemos que considerar es la definición. La definición es simple, es el aumento de líquido en el espacio pleural. Normalmente de líquido, sí, pero es una escasa cantidad. Cuando aumenta esto, ya se convierte en un derrame pleural. Y la plaquita la vamos a explicar anteriormente cómo voy a describir esto. Digo que hay en la base del campo pulmonar derecho una reopacidad homogénea sin broncograma aéreo y cuya límite superior es una curva que asciende hacia la cara lateral, sugiriendo, dando a entender que el límite superior del líquido es más alto, ¿dónde? En la cara lateral. Y le decía que eso es falso. Es solamente un artificio radiológico que seguramente lo pueden
preguntar a su profesor de radiología. Acá no se lo explico. No es que no lo sepa, sino por razones de tiempo. Lo único que le puedo decir es que la curva de Masó es solamente radiológica, no es real, no es anatómica. Recuerden esto, que el límite superior del derrame pleural es el mismo, tanto en la cara anterior, posterior y lateral. Y luego le decía que acá, en este corte, en este gráfico de un corte sagital del derrame pleural, vemos de color azul es el líquido. Y vean que el líquido a medida que va ascendiendo va adelgazando su grosor. De tal manera que esto es necesario saber porque el soplo pleural, ¿dónde lo voy a buscar? En el borde superior. Eso es un hecho, es un dato. Pero ¿por qué? Porque en el borde superior la capa de líquido es delgada y va a permitir el pasaje de sonido. Esto no va a suceder en la base, donde el líquido es grueso y ustedes saben que el líquido es un mal conductor. Listo. Luego continúo. Decía acá que ¿cuál es la función del líquido pleural? Es lubricar las superficies pleurales, la pleura parietal, la pleura visceral. Las lubrica y se puede dar una respiración adecuada, se puede expandir adecuadamente el pulmón. Es fácil, eso lo han aprendido en ciencias básicas. Pero además, compañeros, el espacio pleural tiene otra función que de repente no la conocen. La otra función es que, miren, en un contexto de congestión pulmonar, ustedes ven un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El pulmón está congestionado. Hay edema intersticial, hay edema alveolar, etcétera, etcétera. Ese líquido, ¿a dónde se va a drenar? Porque no puede quedarse ahí, lógicamente. El líquido no se puede quedar en el pulmón. ¿A dónde se va a drenar? Se va a drenar precisamente al espacio pleural. Es decir, otra función del espacio pleural es servir como zona de drenaje del líquido que se acumula en el espacio intersticial pulmonar. Ahora bien, dentro del terreno de lo normal, normalmente se forma líquido y normalmente se va resolviendo y permanece un volumen constante, que ahorita pasamos a verlo. Hay una velocidad de formación de líquido, es 0,36 centímetros cúbicos por kilo hora. Y ya hay una velocidad de reabsorción, 0,1 mililitros kilo hora. Y hay una cantidad constante que se ha determinado en humanos, que es 0,026 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el volumen constante del líquido pleural? Es 0,26 mililitros o centímetros cúbicos por kilo. O sea que la cantidad, el volumen de líquido va a depender de qué? Del peso de la persona. Pero ahí tienen el dato. Eso multiplican por el peso de la persona y sabremos cuánto es el volumen del espacio pleural, del líquido en el espacio pleural. Así como en la siguiente rotación, en semiología cardiológica tienen que hablar del volumen normal de líquido en el espacio pericárdico. Se lo dejo ahí, se los dejo. Pero ya van a tener que conversar también respecto a eso para poder hablar de qué? De derrame pericárdico. Es otro tema. Bien, vamos a contestar algunas preguntas para ir desarrollando el tema. ¿Dónde se forma el líquido pleural? Hay acá, en estos círculos amarillos, tres localizaciones donde se forma normalmente el líquido pleural. Primero, en el capilar pleural, pero solamente el parietal, no el visceral. Ojo, remarco eso. El líquido se forma solamente en el capilar pleural parietal. Luego, en el espacio intersticial pulmonar, segunda localización, y tercera localización en la cavidad peritoneal. Entonces, pasamos a describir un poquito esto. Entonces, estas son las tres localizaciones. Eso, capilar pleural parietal, espacio intersticial pulmonar, como vimos en antes, que el líquido que se acumula en el espacio intersticial, donde es drenado al espacio pleural. Y el líquido también, estamos hablando de una ascitis, por ejemplo, un paciente cirrótico que tiene ascitis tipo trasudado, es decir, bajo en proteínas. También el líquido va a pasar a través del diafragma hacia el espacio pleural. Una consulta, compañeros. He programado como 2 horas y se va a terminar. ¿Alguien sabe por qué?
¿Dónde está el error? Lo que pasa, tutorio, es que si no es de paga, solo te dan una hora, nomás cuando es una grupal. Mm, Aún así uno programa en el aula. Sí, aún no, aún así ese programa igual. Caramba. Ah, eh, ¿Y ustedes tienen chance para tener más tiempo? ¿Algún alumno puede programar más tiempo? Porque si no, vamos a ir de media hora en media hora. Si están de acuerdo, podemos hacerlo. Pero De es un una poco hora, incómodo. doctor. Es que he programado, pero ahorita estoy llegando a media hora y ya se está terminando. Porque yo le enviaría el PPT a un alumno para que, si tiene chance de programar más tiempo para poder continuar esta clase. Si no, voy a tener que hacerla en partes. ¿Qué dicen? Doctor, ¿se puede hacer por el MIP de la universidad? Ahí ya no hay un tiempo, es ilimitado. ¿Y por dónde ingreso ahí? Le mandaríamos un link para que pueda Ah, ya. ingresar. Ya. Entonces, esa parte ya lo hemos pasado, seguimos avanzando hasta donde nos quedamos. Ya, decíamos que el líquido pleural, disculpen los inconvenientes, el líquido pleural, ¿dónde se forma el líquido? Dijimos estas tres ubicaciones, la siguiente entonces. Ya, acá vamos a responder una pregunta que pudieron haber hecho cualquiera de ustedes. ¿Por qué el líquido se forma solamente en la pleura parietal? Y acá es un juego de presiones. Dale todas las flechas. Ya, vean, miren. Eh, dale, ya. Miren, hay una fuerza que saca líquido del capilar pleural parietal, que es la presión hidrostática, y una fuerza que se opone a la salida de líquido, que es la presión oncótica. Ahora, acá vemos el gradiente que se forma entre el capilar pleural parietal y el espacio pleural. Y tenemos que en el capilar parietal la presión hidrostática equivale a 30 milímetros de mercurio y la oncótica a 34 milímetros de mercurio, mientras que en el espacio pleural la presión hidrostática es menos 5 milímetros de mercurio y la presión oncótica más 5. Bien, entonces el gradiente que vemos en el recuadro que está en la parte más baja, el gradiente hidrostático es la resta de 30 menos 5, que equivale a 35. Mientras que el gradiente oncótico es 34 menos 5, 29. Finalmente, el gradiente de presión hidrostática oncótica es 35, que es el gradiente de presión hidrostática, menos 29, que es el gradiente de presión oncótica. Todo esto más 6. ¿Qué quiere decir? Que en la pleura parietal hay un gradiente de presión hidrostática que va a sacar líquido, que es más 6. Esto no va a suceder en la pleura visceral, donde el gradiente de presión hidrostática oncótica es 0. Entonces, por eso está explicado por qué solamente se forma líquido en la pleura parietal. Continuamos. Continuamos. Ah, ya. La siguiente pregunta es, ¿por qué solamente se reabsorbe líquido pleural en la pleura
parietal. Siguiente pregunta. Ya hemos contestado por qué se forma líquido en la pleura parietal. Únicamente en la pleura parietal porque hay un gradiente de presión que es más 6. Ahora, ¿por qué solamente se reabsorbe el líquido en la pleura parietal? La respuesta es la siguiente. Ustedes saben cuál es la estructura, el vaso que va a reabsorber el líquido en el espacio pleural son los capilares linfáticos, son los que reabsorben el líquido. Bueno, resulta que los capilares linfáticos solamente tienen una comunicación con el espacio pleural a través de la pleura parietal, no a través de la pleura visceral. Y es a través de esos espacios que está señalando la flecha de color verde, que se llaman estomas. Los estomas son espacios que comunican al capilar parietal con el espacio pleural, de tal manera que permite que reabsorba el líquido. Y eso, repito, no sucede en la pleura parietal, visceral, perdón. Entonces, con eso estamos explicando por qué únicamente en la pleura parietal se forma y se reabsorbe el líquido. Continuamos. Pasamos ahora a explicar el trasudado, el líquido pobre en proteínas. Acá tenemos dos grandes mecanismos, o por aumento de formación de líquido, o sea que en los lugares que hemos visto en antes se forma más líquido, o porque disminuye la formación, la reabsorción de líquido. Vamos a ver el primer gran mecanismo, por un aumento de la formación de líquido, precisamente a nivel capilar pleural parietal. Le damos clic, ya. Tenemos dos mecanismos a su vez, o por un aumento de la presión hidrostática, que es la fuerza que saca líquido del capilar, ejemplo, insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, y el síndrome de obstrucción de vena cava superior que hablamos cuando hicimos la clase de edema, del famoso edema en esclavina, cara, cuello y la porción proximal de los brazos debido a obstrucción de la vena cava superior. O si no, por una disminución de la presión oncótica, que es la fuerza que se opone a la salida de líquido del espacio pleural. Ejemplo, por una menor producción en cirrosis, insuficiencia hepática, por un aumento de la pérdida en síndrome nefrótico o carencial, la desnutrición. Bien, entonces le damos otro clic y tenemos la segunda ubicación. En la segunda ubicación, el líquido, como ya dijimos en antes, el líquido que se acumula en el espacio intersticial pulmonar va a ser drenado ¿a dónde? Al espacio pleural. Aquí la presión intrapleural aumenta, la presión subpleural aumenta y el líquido pasa por diferencia de gradiente hacia el espacio pleural. Ejemplos, acá neumonía, la neumonía izquierda, perdón, la neumonía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria, el otro es la insuficiencia cardíaca izquierda. En antes vimos la derecha es por aumento de la presión hidrostática, a la izquierda es por acumulación de líquido en el espacio intersticial pulmonar y también el tromboembolismo pulmonar, que ustedes ya seguramente están repasando, pacientes postrados que bruscamente presentan disnea, dolor torácico e incluso hemoptisis. Continuamos. Nos vamos ahora a la cavidad peritoneal. Como ya adelantamos, cuando el paciente tiene gran cantidad de líquido tipo trasudado en la cavidad peritoneal, ejemplo, ascitis asociada a cirrosis, el líquido trata de escapar, busca una zona donde escapar. Y esto va a suceder cuando la presión intraperitoneal pasa a ser mayor que la presión intrapleural. ¿Y por dónde va a pasar el líquido? Por los poros que están presentes en el diafragma. El diafragma no es totalmente sólido, tiene poros y por ahí el líquido va pasando poco a poco y da lugar al derrame pleural. Es decir, la ascitis severa va a producir derrame pleural y el líquido donde se va a acumular, sobre todo en el lado derecho, que vamos a ver después. Continuamos. Nos vamos ahora, seguimos, nos vamos ahora a la siguiente, por favor. Una pregunta para matizar esto dice, el trasudado pleural se produce por
Y la respuesta está en la primera, por aumento de la presión capilar sistémica. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha. Continuamos. Ya no necesito ver las demás alternativas. Continuamos. Ya, ahora vamos a la sintomatología, los síntomas. Tenemos acá los síntomas más frecuentes de fusión pleural. Tienes dolor pleurítico, tos seca y disnea. Le damos clic, dale todos los clics. Hablemos primero del dolor pleurítico. El dolor pleurítico, ¿cómo lo reconocemos? Que el dolor torácico es pleurítico, seguramente ya ustedes ya lo conocen, es porque es un dolor tipo punzada y que aumenta en inspiración profunda con la tos, con los estornudos. Eso es típico del dolor pleurítico. También en algunos libros podemos leer que se trata de un dolor de punta de costado, así dice el libro. Eso no es necesariamente cierto, porque la pleura va a producir dolor, la pleura parietal, donde esté localizado, no solamente de costado. Así que eso tenemos que corregir, lo de punta de costado. ¿Y a dónde se va a irradiar este dolor? Se va a irradiar al abdomen. A veces pensamos que el paciente tiene una patología abdominal y en realidad el dolor está viniendo de arriba. Y si me preguntan por qué el dolor pleural se irradia al abdomen, es que porque la pleura parietal está inervada también por los nervios intercostales y los nervios intercostales van a recorrer también la pared abdominal. Entonces, con eso ya hemos repasado por qué el dolor se irradia al abdomen. Y como dicen en el texto el más inferior, se irradia al hombro ipsilateral. Si se irradia al hombro ipsilateral, indica inflamación de la pleura diafragmática. Claro que sí, es otro dato. La tos es seca. Ustedes saben que para que se presente la tos, tiene que estimularse zonas tusígenas. Hay diferentes zonas tusígenas en las vías respiratorias. En este caso, la zona tusígena viene a ser la pleura misma y los bronquios pequeños, los bronquios menores de 2 milímetros. Al ser estimulado, estimulan todo lo que ustedes conocen, las vías aferentes y eferentes, y se presenta la tos, pero es tos seca. Y por último, la disnea, que es una disnea ventilatoria. Es por el efecto en masa. Están viendo esa tomografía, ese corte axial que estamos viendo en la parte baja de esta lámina. Vean, gran cantidad de líquido, es un derrame masivo. Cómo comprime el pulmón, el pequeño pulmón que está hiperdenso, señalado por la flecha blanca, está recontra comprimido. Eso se conoce como microatelectasia. Y eso, lógicamente, va a dar lugar a disnea ventilatoria. Claro que sí. Continuamos. Esos son los síntomas frecuentes de una efusión pleural. El derrame pleural con características de exudado se presenta en la siguiente. Acá debo mencionar una lámina que no ha salido, pero se la digo así rápidamente. Que en el caso de exudado, los exudados pueden ser acá en nuestro medio. ¿Cómo reconozco, así, en pocas palabras, cómo reconozco que fusión pleural de mi paciente es más probable que sea exudado? Bueno, puede ser porque tiene dolor pleurítico, que es bastante. El trasudado no implica inflamación. O sea que el derrame pleural tipo trasudado no tiene por qué dar dolor pleurítico, solamente el exudado. O sea que es bastante. Si tiene dolor pleurítico, es bastante para apuntar a un exudado, incluso si tiene fiebre con más razón. Bueno, eso como una antesala. Y si hablamos de las causas más frecuentes de exudado infeccioso, lamentablemente sigue siendo tuberculosis pleural acá en nuestro país. En otros lares, puede ser en España, por ejemplo, un derrame paraneumónico. ¿Qué es el derrame paraneumónico? Es un derrame asociado a neumonía aguda o a un absceso pulmonar. ¿Listo? También hay causas de exudado no infeccioso. Un ejemplo clásico es pancreatitis aguda. En este caso, el paciente tiene signo de derrame del lado izquierdo y también dolor pleurítico. Algunos fármacos también como amiodarona o nitrofurantoína, que es es un antibiótico de vías urinarias también. Y a propósito de esta pregunta,
Del derrame pleural con características de exudado se presentan las siguientes enfermedades. Hay que saber también que hay causas que producen a la vez exudado y trasudado. Bueno, regresamos ahí. Decía que, para abreviar, que ustedes van a encontrar en el camino causas que producen a la vez trasudado y exudado. De las alternativas que están ahí son mixedema, el síndrome de Mace, que implica derrame pleural tipo trasudado, ascitis tipo trasudado y un fibroma ovárico, es el síndrome de Mace. Esas dos, en este caso. Y ahí le podríamos agregar tromboembolismo pulmonar. Así que repito, ¿tenemos causas que producen tanto trasudado y exudado? La respuesta es sí. ¿Cuáles? Mixedema, síndrome de Meigs y tromboembolismo pulmonar. Pero ¿cuál es la que se comporta o la que produce con más frecuencia exudado? Es mixedema. Síndrome de Meigs produce con más frecuencia trasudado. TEP, tromboembolismo pulmonar, produce con más frecuencia trasudado. Seguimos. Vamos ahora a entrar al examen físico, el examen de tórax en paciente con efusión pleural. Lamentablemente no voy a poder hacer correr los videos, pero no importa. Tenemos que en la inspección, en el lado del derrame vamos a observar el abovedamiento, en inspección estática, aumento de volumen del emitórax donde está el derrame y lógicamente la amplitud también va a estar disminuida. Ahí tienen las sensibilidades, las especificidades de esas alteraciones. Luego procedo a la palpación. Ya saben que la palpación para la amplexación se hace con dos manos, con las dos manos a la vez. En la cara posterior, 3/3, en la cara lateral, 2 mitades, en la cara anterior, 2 mitades. Y para vibraciones vocales, sí, se tiene que hacer comparativamente. No, no se puede hacer, no se recomienda hacer a la vez las vibraciones de palpar a la vez el lado izquierdo y el lado derecho. Tiene que ser primero, coloco mi mano en el tercio superior. Ojo, se debe colocar la mano en la zona interescapular, no sobre las escápulas. Entonces, en el tercio superior pongo mi mano en el lado derecho y después comparo con la izquierda, y luego tercio medio y luego tercio inferior. Es comparativo. Algunos bibliografías recomiendan poner el borde de la mano. Yo recomiendo poner toda la mano. Continuamos. De ahí pasamos a la percusión. Em, Vamos a percutir y ojo, hay un dedo del plexímetro y otro dedo es el plexor. Bien, hay que percutir, pero no varias veces a la vez, sino dos golpes nada más. Tac, 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 tac. Dos golpes. Y luego también lo hago comparativamente. Cara posterior, cara lateral y cara anterior. Y el sonido normal, ustedes saben que el sonido normal del tórax es sonoro. Es un sonido resonante y grave. A diferencia del abdomen que es resonante y agudo. Solamente hay un lugar, un área en el tórax donde el sonido normalmente es timpánico, o sea, como el del abdomen, resonante y agudo. Es el hipocondrio izquierdo, porque ahí está el espacio que ustedes conocen, el espacio de Traube. Y será mate en el hipocondrio derecho porque ahí está el hígado. ¿Y cómo es el sonido mate? El sonido mate es agudo y seco, agudo y seco. Y el sonoro, el sonido normal es resonante y grave. No se debe percutir, insisto, sobre el omóplato, porque ahí vamos a tener un sonido submate y te va a confundir. Se debe percutir en la zona interescapular. Continuamos. Por último, la auscultación. Aquí el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido dependiendo del grosor del, del derrame pleural y dónde es que vamos a buscar el soplo, como dije al inicio, o el frote también, o la pectoriloquia o eufonía, que son la alteración de la voz que pueden presentarse en una efusión pleural, en el borde superior. Y ya expliqué con ese gráfico que vimos al inicio
¿Por qué solamente en el borde yo puedo buscar ocultar el soplo, el frote? Porque ahí la capa de líquido es delgada. Esa sería la respuesta. El soplo pleural expiratorio en E, que luego veremos, el frote, que puede empezar en exudado al inicio o cuando ya se está resolviendo el derrame, tipo exudado. La pectoriología áfona aparece al inicio de la efusión pleural y te permite diferenciar con una paquipleuritis, con la fibrosis pleural. Si tú no sabes si es paquipleuritis o efusión pleural, búscale pectoriología áfona, porque la pectoriología áfona te va a estar indicando que hay líquido. Y la eufonía, que luego la vamos a ver, continuamos, por favor. Ahí me pasé, puedes regresar. Mira, si nos preguntaran, ¿cuándo es que van a aparecer estos signos? ¿Qué volumen de líquido tiene que haber? Y acá está la respuesta. Entre 250 a 300 es poco probable. Entonces tiene que ser más de 300 cc. Ese dato hay que tomarlo en cuenta. Si hay más de 300 cc, ya aparecen los signos. Y otra cosa, si pones la anterior, por favor, si nos preguntaran en la anterior incluso, bien, si nos preguntaran, ¿cuál es el signo más precoz de una efusión pleural? Yo tendría que hacerle para los alumnos que han tenido la gentileza de esperarnos y están todavía, les haría una pregunta. ¿Cuál es el signo o la alteración más precoz en una efusión pleural? Le doy dos alternativas. Diría, bueno, las vibraciones vocales disminuidas o la matidez. La matidez que me indica que hay líquido, matidez desplazable generalmente, que indica líquido libre. Entonces, ¿qué diría? ¿Quién tiene la amabilidad de contestar esta pregunta? ¿Cuál sería para ti una alteración más precoz de todo derrame pleural? ¿La disminución de vibraciones vocales o la matidez? ¿Quién podría contestar? Perdón, no se entendió bien. ¿Nadie? O de repente ya no hay nadie viendo esta clase. Em, Doctor, creo que o sea, podría ser las vibraciones vocales. Excelente, muy buena respuesta. Muy buena respuesta, porque no es simple, ¿eh? No es fácil en realidad. Parece fácil, pero no es fácil. Porque yo tal vez hubiera dicho matidez, ¿no? Tal vez hubiera dicho matidez porque es obvio, pues no, ya está instalado la infusión pleural, incluso desde pequeñito el derrame, pero no. Antes de la matidez, compañeros, recuerden esto, disminuye las vibraciones vocales. Antes de la matidez, antes que el líquido se correlacione clínicamente con el sonido mate. Listo. Entonces está explicado, podemos seguir avanzando. Y acá en la siguiente, por favor. Acá también. No te olvides cuando estás planteando el diagnóstico de efusión pleural de palparle la tráquea. Claro, porque como dice acá abajo, el derrame pleural ejerce efecto de masa y va a empujar la tráquea al lado colateral contrario, y eso lo vas a verificar en la radiografía de tórax. Y también los sonidos cardíacos, los focos cardíacos van a estar desplazados hacia el lado contralateral. Continuamos ahora sí. Acá he procurado con algunos dibujos tratar de explicar lo más simple posible cómo podemos evaluar la matidez desplazable, el líquido libre. Pero antes podría decirles que no esperen encontrar matidez desplazable si el líquido es masivo. En un derrame masivo, el líquido ya no tiene dónde moverse, ¿no? No habrá matidez desplazable. Y luego cuando está enquistado, el líquido también puede enquistarse, formando una especie de quiste. ¿Y esto cuando ocurre? Como comentaba con los alumnos de la práctica, esto va a ocurrir cuando el líquido está infectado. ¿Y cómo se llama cuando el líquido está infectado? Empiema. Así que, compañeros, en un empiema, el líquido puede enquistarse. En tuberculosis también.
Y ni qué decir en cáncer de pulmón, líquido enquistado. Bueno, descartando esas posibilidades, yo voy a esperar encontrar líquido libre y por lo tanto matidez desplazable. Entonces, paciente sentado sobre la camilla, empiezo a percutir de arriba hacia abajo, desde el espacio, tercer espacio, intercostal, línea media clavicular, hasta que aparezca la matidez. Entonces marco, pongo mi marquita, esa línea de colores que está oscilando, sería mi marca. Ahora, eso lo voy a correlacionar con esta copa de vino. ¿Verdad? Pongo mi marca en el límite superior de la copa de vino. Luego, invito al paciente a echarse. Entonces, seguimos dándole clic. Invito al paciente a echarse y vean. Y nuevamente repito el proceso. Empiezo a percutir de arriba hacia abajo en la línea media clavicular y que me doy con la sorpresa que el borde superior de la matidez ha descendido. Porque vean, mi marca inicial era la de colores y ahora aparece otra marca de color rojo más abajo. Y si lo quiero ver esto desde el punto de vista de la física, lo veo en la copa. ¿Qué pasó con la copa? El límite superior ha descendido. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Listo. Esa es la forma, compañeros, de cómo se busca matidez desplazable. Continuamos. El soplo tubárico yo le llamo el padre de los soplos. Así le llamo, el padre de los soplos. Porque el soplo tubárico es el que va a originar casi a la mayoría de los demás soplos. Entonces, esto seguramente lo han visto en la clase de síndrome parenquimal, pero yo voy a repetir, porque es necesario para poder entender cómo es que se forma el soplo pleural. Así que empecemos. Cuando si nosotros nos ocultáramos con el diafragma del estetoscopio, el borde anterior, la parte inferior del borde anterior del cuello, y respiráramos, vamos a escuchar un sonido soplante de predominio inspiratorio. Este sonido se llama sonido laringotraqueal, que es normal. Pero lo que no es normal es ocultar este sonido en el tórax. Eso es anormal. El sonido laringotraqueal solamente debo escucharlo arriba, en el cuello, no abajo. Pero algunas veces ya en el terreno de lo patológico, voy a ocultar el sonido laringotraqueal en el tórax. Esto se conoce como ¿qué? Como soplo tubárico. Entonces, ¿qué es el soplo tubárico? Es la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared costal, la pared torácica, porque está presente ahí, está de color amarillo, un exudado. El exudado, ustedes saben, compañeros, que actúa como un sólido. Y al actuar como un sólido, transmite bien el sonido. Por eso es que está transmitiendo. Sin embargo, si ustedes me preguntaran, ¿qué tan frecuente es el soplo pleural en la neumonía adquirida en la comunidad? Lo que tendría que decirles es que es poco frecuente, menos del 30%. Entonces, un poco pensando, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no es tan frecuente ocultar el soplo tubárico? Es que se requieren requisitos. Y un requisito es que este exudado no esté a más de 3 centímetros de la pared costal y que involucre bronquios mayores de 2 milímetros. Supongo que estos requisitos no se dan con frecuencia y por eso es poco frecuente el soplo tubárico. Hay que tener suerte para escucharlo. Pero el sonido que ustedes mismos pueden ocultarse la base anterior del cuello, ese sonido es el sonido de soplo tubárico. Inspiratorio, pero menos inspiratorio en A. Ahora sí, pasamos a soplo pleural. Miren, soplo pleural, esto lo he encontrado en el libro de Suros, pero lo pongo a mi estilo. A mi estilo pongo la información. Entonces vean, ¿qué sucede? Otra vez tenemos este corte del derrame. El líquido, a medida que va ascendiendo, se adelgaza y a medida que va aumentando, comprime el pulmón, el cual se va volviendo cada vez más pequeño, siempre manteniendo su forma, obviamente. Y eso se conoce como microatelectasia. Ahora, ¿qué sucede? Esta microatelectasia va a actuar como una condensación, o sea, es una pseudo condensación. Ahora, ¿qué hace la condensación? No dijimos que transmite el sonido laringotraqueal.
Lo mismo hace la microatelectasia. Va a transmitir el sonido laringotraqueal, que en otras palabras, ¿qué es? Soplo tubárico. Solo que en este caso, este sonido laringotraqueal, ¿le puedes dar un clic, por favor? Este sonido laringotraqueal, otro clic, tiene que pasar por una capa delgada de líquido. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos dicho antes. Este sonido laringotraqueal, o sea, el soplo tubárico, tiene que pasar por el borde superior del derrame. Y ahí se transforma. El líquido deja pasar el sonido, pero lo modifica. El que era un soplo en A, soplo tubárico, se convierte ahora en un soplo en E. Un soplo en A, pero mínimo inspiratorio, tubárico, se convierte ahora, al pasar por una capa delgada de líquido, un soplo expiratorio en E. Finalmente, ¿qué es el soplo pleural? Es el soplo tubárico modificado al pasar por una capa delgada de líquido. Nada más. Así de simple. Continuamos. Un dato adicional que les digo. El soplo pleural puede estar precedido, seguramente alguna vez lo van a auscultar, por la llamada respiración soplante. Y pueden escuchar que ustedes en la práctica clínica, compañeros, cuando ustedes van a consignar lo que están encontrando en la auscultación, lo que con más frecuencia se pone es la intensidad del murmullo vesicular. Difícilmente van a encontrar a alguien que ponga el tono, que ponga el timbre, que ponga el ritmo. Difícilmente. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando está alterado el tono y el timbre, aparecen dos tipos de respiraciones anormales. Uno, respiración ruda, que el tono es más grave de lo normal y el timbre es rudo, no es suave como brisa marina, como lo mencionan los libros de semiología. Respiración ruda es del síndrome parenquimal. En cambio, cuando el soplo pleural es más agudo y de timbre soplante, se conoce como respiración soplante. Y esta respiración soplante, compañeros, va a preceder la aparición del soplo pleural. ¿Lo he visto? Yo creo que lo importante de la docencia, queridos alumnos, es que uno comparte también lo que ha vivido. Uno no es solamente teórico. Yo he estado ahí en la cancha, como dicen los futbolistas, y comparto lo que he vivido. También la experiencia, las caídas también, porque nos hemos caído en varias veces en diagnósticos y algunas veces hemos acertado, lo cual te da una satisfacción desde el punto de vista personal, de lograr llegar al diagnóstico tipo detective y lo que es mejor, darle un tratamiento oportuno al paciente. Esa es la idea. ¿Ustedes para qué se preparan? Para hacer diagnósticos más tempranos y también para darle el manejo más temprano a un paciente que a veces le puede salvar la vida y a veces lo puede dejar sin secuelas también. Evitar las secuelas. Continuamos. La siguiente. Y luego la auscultación, que es la parte final, la auscultación de la voz, la auscultación del 33. Aquí, como le dije, podemos auscultar el 33 con la voz susurrada, el 33. Esto te va a indicar, si se escucha nítidamente, que hay líquido. Hay líquido. Esto no es fibrosis, esto es derrame pleural, incluso podría estar enquistado. Y también otra es que la egofonía. Ego es cabra, fonía es voz. Voz de cabra. Vas a escuchar ahí una voz, a auscultar un 33 tembloroso como una cabra, o el me de la cabra, así un 33, y además nasal, como si hubiera tapado las fosas nasales. Pero también hay otra manera curiosa de determinar la egofonía, que le dices que repita la palabra, o la letra, mejor dicho, la vocal E, que diga E, y vas a escuchar A. ¿Por qué? Porque solamente puedes registrar los sonidos de tono más grave. La E por eso se convierte en A. De esas dos maneras puedes decir que el paciente tiene egofonía, y la egofonía, ojo, la vemos en síndrome pleural, en fusión pleural, y también la egofonía lo vemos en síndrome parenquimal, en condensación, por si acaso, y tiene un alto valor predictivo. Seguimos con la siguiente.
Sí, ahí había un sonido, pero continuamos. Sí, lo del cuello que lo dijimos, continuamos. Ya, entramos un poquito en la radiología. Ustedes hacen ese curso y es importante acá para poder entender los síndromes. Y miren, lo siguiente. Vamos al derrame clásico. El derrame clásico es la figura donde dice, siguiendo las flechas, el tercer dibujo, donde dice un volumen mayor o igual a 500 cc. Ese, digamos, es el derrame clásico. Como describimos en antes, una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que borra parte del borde del mediastino y que borra el diafragma y que tiene en el borde superior es una curva, que es la curva de Damasó. Eso es la imagen clásica. Entonces pregunta, ¿cuándo es que yo puedo encontrar la curva de Damasó? ¿Con qué volumen? 500 cc. Esa sería la respuesta. Antes de eso, antes que aparezca la curva de Damasó, vamos al inicio. Cuando recién se está instalando el derrame pleural, el líquido, ¿dónde se acumula? Debajo del pulmón. ¿Dónde se acumula? Debajo del pulmón. De tal manera que tú vas a ver que aparentemente el hemidiafragma está elevado, aparentemente. Anteriormente, vean la segunda figura, se pedía al paciente que se tomara una radiografía en decúbito lateral y se ve abajo esa radiopacidad, esa banda radiopaca. Sin embargo, eso ya no se hace, compañero. Y sobre todo a raíz de la pandemia, se utiliza mucho. Eso, las cosas positivas. Dentro de lo malo hay cosas positivas también. Y se ha encontrado una gran ventaja de las ecografías torácicas. Es una gran ventaja de las ecografías torácicas. Entonces, si tú estás sospechando un derrame subpulmonar porque el diafragma aparenta estar elevado, ya no le hagas esa radiografía de cúbito lateral. Hazle una tomografía, perdón, una ecografía torácica. Incluso ahora los neumólogos tienen un ecógrafo adaptado a su celular. Es impresionante lo que da la tecnología que ustedes conocen, pues, al revés y al derecho. Y después viene ya la obturación del seno costodiafragmático, como están viendo en la figura número 2. ¿Y qué volumen yo voy a obtener o qué volumen debe tener el derrame para que obture el seno costodiafragmático? Depende de la incidencia. Si es una incidencia frontal, 200 cc. Y si es una incidencia lateral, 50 cc, mucho más precoz. Y finalmente, la figura pues, del derrame masivo. Acá se ha abolido el campo pulmonar izquierdo, todo está radiopaco, y cómo empuja el mediastino por efecto de masa hacia el lado contralateral, hacia el lado derecho. Y la tráquea también empuja hacia el lado derecho. Esa es la imagen clásica de un derrame masivo. Tú me preguntas, ¿causa de derrame masivo? Ah, bueno, no son muchas. Te diría que si es infecciosa, tuberculosis a la cabeza, por ser peruanos. Y si es no infecciosa, puede ser benigna o maligna. Maligna, adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el que da con más frecuencia metástasis a pleura. Y benigna, insuficiencia cardíaca. Esas serían las causas más frecuentes de fusión pleural masiva. Vamos con la siguiente. Eso. Acá ya son en la miscelánea, lo he visto también algunas veces. Vimos una vez, le puedes dar todo, ya. Como la segunda figura, vimos una vez un paciente que tenía una imagen así, como un tumor quístico, pero así un tanto siguiendo la cisura menor, o a veces también otro siguiendo la cisura oblicua. ¿Y finalmente de qué se trata? Se trata de derrame enquistado, cisural. Después con diurético, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y con diuréticos, 2, 3 días desapareció el quiste. Por eso que le llamaban tumor fantasma. Porque con diuréticos resolvías la fusión pleural y adiós, quiste. Después, cuando está tabicado, ya hemos conversado y hemos conversado también de la ecografía torácica. Continuamos. Ya faltan unas solas láminas. Esta lámina me gusta mucho porque me permite hacer radiología clínica, que ustedes deberían aprender radiología clínica. Y al alumno le interesa más
radiología clínica, que es radiología solamente, simplemente radiología. La radiología clínica es mucho más apasionante, desde mi punto de vista, claro está. Y veo que en la primera radiografía estamos viendo un derrame grande. ¿Qué es un derrame grande? El que tiene por lo menos, abarca la mitad del campo pulmonar y que puede llegar a ser masivo. Entonces lo que le dije, causa de derrame grande o masivo, la misma, ya le dije. Entonces pasamos a la siguiente. Cuando es bilateral, derrame en ambos lados. También lo dividen en trasudados o exudados. Trasudados, cualquier edema generalizado, cardíaco, hepático, renal o por desnutrición, puede dar derrame pleural bilateral. Tú me preguntas cuál es más frecuente. La respuesta es insuficiencia cardíaca. Pregunta de examen. Y si es exudado, yo trabajo en la sala de mujeres y vemos ahí, todos los meses vemos enfermedades reumáticas autoinmunes, que penosamente se da pues en las mujeres jóvenes. Pero igual hay que detectarlas a tiempo y darle un tratamiento oportuno. Y es LES, lupus eritematoso sistémico. Paso a describir rápidamente la efusión pleural por LES. Derrame pequeño, bilateral, recurrente, tipo exudado, hemático. Y donde predominan las mononucleares, los linfocitos. Pero inicialmente van a predominar los polimorfos nucleares. Es bueno saber esto. Además, la neoplasia maligna pleural y el tromboembolismo pulmonar. Después, del lado derecho, también, las causas es el trasudado, edema generalizado, cardíaco, hepático, renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica. ¿Se van a asociar a qué? Derrame pleural del lado derecho o bilateral. ¿De acuerdo? Derecho o bilateral. Eso ya tiene explicación anatómica, que no la vamos a dar acá, que ustedes tienen que conocer porque están frescos con sus conocimientos de anatomía. Así que tenemos, y el síndrome de Meigs, recuerden, ascitis, tipo trasudado, la derrame pleural tipo trasudado y fibroma ovárico. Tiene que ser fibroma este tipo de tumor, si no, no es síndrome de Meigs. Y del lado izquierdo, pancreatitis aguda, porque el páncreas se desplaza más hacia el lado izquierdo y es simplemente por transmisión de citoquinas que van a inflamar la pleura. Es un signo, obviamente, de severidad de pancreatitis aguda, el derrame pleural. Disección de aneurisma de aorta torácica, rotura de esófago, son los cirujanos torácicos que lesionan el conducto torácico, o también el esófago, en este caso el esófago, infarto, rotura de vaso. Claro. Acá, por ejemplo, en dos palabras, un caso, en dos palabras. Si tengo un paciente que está haciendo derrame pleural del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Progresivo. Es un caso de la vida real, pero quiero resumirlo en dos palabras nada más. Del lado izquierdo y que es progresivo. Entonces le hago la toracocentesis y obtengo un líquido hemático. Un líquido hemático que no coagula, que no coagula. Entonces digo, si es del lado izquierdo, ¿qué puede ser? Si es hemático. Ya. Disección de aneurisma de aorta no puede ser porque ahí la sangre coagularía. Es sangre que es sangre fresca, en otras palabras. Em, la otra sería neoplasia maligna. Hay que ver el perfil del paciente. La otra sería LES, claro, hemático, autoinmune, más frecuente en mujeres, mujeres jóvenes. Y la otra sería una coagulopatía, un paciente cirrótico que tiene alterado el tiempo de protombina, también puede tener un líquido hemático. Como ven, esto es lo que hace apasionante la medicina, que tienes un espectro en el cual tú puedes hacer tu descripción diagnóstica aplicando al perfil de tu paciente. Eso se llama individualizar el enfoque diagnóstico. ¿Cuándo pedir la tomografía de tórax cuando está sospechando en NM pleural? Continuamos. Aquí era para hablarles un poquito de toracocentesis. ¿Le das todo, por favor? ¿Cuándo hay que hacer la toracocentesis? Mira, si tienes un paciente con pancreatitis aguda y con efusión pleural izquierda, no es necesario. Porque ya sé que es un trasudado, ¿o no? Si tiene LES y tiene derrame pleural bilateral, tampoco, porque ya sé que tiene LES y
y es la causa. ¿Cuándo es cuando estás sospechando? Acá en nuestro medio, sobre todo cuando sospechas en tuberculosis o cuando estás sospechando en neoplasia maligna. Ahí hay que punzar. O sea, como dice acá, si sospecha en un exudado de causa a determinar. Ahí hay que punzar. Pero si estás frente a un trasudado, paciente cardíaco, hepático, renal, y tiene derrame pleural, tú me preguntas, ¿y tengo que hacerle toracocentesis? Obviamente que no, porque sé que es un trasudado, pero entonces, ¿cuándo? De todas maneras, ¿cuándo? Cuando tiene fiebre, porque podría ser un empiema. Púnsalo. O cuando, vean la importancia de la estadística. En la efusión pleural, como le dije, un paciente cardíaco, hepático, renal, es del lado derecho o bilateral. Si tú ves, estás detectando que la efusión pleural es izquierda, vean, púnsalo, porque eso es poco frecuente. La causa puede ser otra, tuberculosis o cáncer. Y si el derrame no disminuye con el diurético, claro. ¿Por qué? Porque los trasudados disminuyen con el diurético. Los trasudados responden al diurético, pero los exudados no. Los exudados no remiten con el diurético. Entonces, suponiendo que tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y le das diurético, furosemida, y ves que está disminuyendo de peso y que ya tiene menos edematizadas los mismos inferiores, pero sigue con el derrame del mismo nivel, mejor púnsalo, porque puede ser un exudado. Continuamos. Es lo que debes pedir cuando haces una toracocentesis, citoquímico, LDH, ADA, que es la enzima para tuberculosis, adenosina gran y cultivo para gérmenes comunes, obviamente, si sospechas un derrame paraneumónico, Papa Nicolau, si estás sospechando un derrame neoplásico, y BK si estás sospechando de tuberculosis. Claro, todo encaminado. No hay que pedir por gusto, pedir todo, no, no es una medicina dinámica, funcional. Tú pides en relación a lo que estás planteando de tu paciente, al perfil de tu paciente. Si es un joven, difícilmente le vas a pedir Papa Nicolau, ¿no? Salvo que tenga alta carga familiar de cáncer, ¿no? Podría ser. Ojo, no estoy diciendo que un joven no pueda tener cáncer de pleura, ¿no? No, no. No es ese mi mensaje. Continuamos, ya las últimas. Ahí tiene el valor estadístico de la citología, de ah, del block cell. Claro, block cell es como que sedimenten las células y le hacen cortes el patólogo. Es el block cell. Eso lo pueden revisar. Continuamos. Los criterios de Light. Una vez que le haces la punción, la torgocentesis, tienes que ver si es trasudado o exudado. Y para eso utilizamos los criterios de Light, que son tres. La relación de proteínas del líquido pleural sobre la sérica, más de 0,5, punto para exudado. La relación de LDH de líquido sobre LDH sérico, más de 0,6, punto para exudado. Y el LDH líquido pleural, más de 2/3 del LDH sérico. Basta que tenga un criterio para considerar que es un exudado. Sin embargo, eso no es 100%. Yo puedo tener un paciente, ojo compañeros, estamos en 2024, acá en Estados Unidos o en la China, lo consideres, la clínica y la epidemiología deben mandar. O sea, lo que estoy diciendo, que suponiendo que le haces los criterios de Light y todos sean negativos, trasudado, pero tiene síndrome consultivo, tiene alta carga familiar, fumador, etcétera, exposición a asbesto, porque la exposición a asbesto genera más el cáncer primario de pleura, y todo sale negativo. Papa Nicolau negativo, incluso para TBC negativo. No, no es suficiente, compañeros. Si tú, la clínica de epidemiología te está diciendo, cuidado, lo más probable que sea cáncer, tienes que insistir. Y te lo digo por experiencia. Tienes que insistir. Y a veces una biopsia es insuficiente también. Un linfoma, una biopsia, una sola biopsia es insuficiente. Y en este caso, lo que hace el cirujano de tórax, ingresa con una toracoscopía y puede ver la pleura y puede ver dónde va a biopsiar. Así que eso es otro consejo que le doy. Y además crearon los criterios de Light modificados. Es para cuando le estoy diciendo.
Caramba, todo sale para trasudado. Y para mí me parece que es un exudado. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Colesterol en el líquido pleural. Si el colesterol en el líquido pleural es mayor de 60, hazle la toracoscopía para que seas un poquito más seguro. Continuamos. Una pregunta para matizar. En el estudio líquido pleural obtenido mediante toracocentesis se obtuvo una relación de proteínas líquido pleural sérico y LDH líquido pleural sérico menor de 0,6. Ahí faltó un dato. Debe decir la relación de proteínas de líquido pleural y proteínas menos de 0,5 y la del LH menos de 0,6. Nos faltó un número. Eso es para trasudado. Entonces, estos hallazgos orientan al diagnóstico. ¿Qué causa de trasudado estamos viendo en todas las alternativas? Insuficiencia cardíaca. Es más, sin ver las alternativas, yo puedo decir, ¿cuál es la causa más frecuente de trasudado? Insuficiencia cardíaca. Ya, entonces ya puedo adelantarme la respuesta. Continuamos. Esto de acá rápidamente nomás, rápidamente compañeros, no se asusten. Ven acá, todas son causas de exudado. Derrame paraneumónico hasta el quilotórax. Causas de exudado. Y se evalúan varios parámetros. Primera pregunta. ¿Cuál es la causa infecciosa que produce mayor consumo de glucosa en el líquido pleural? ¿Están viendo ahí? Casillero blanco, empiema. Otra pregunta. ¿Cuál es la causa no infecciosa que produce mayor consumo de glucosa en el líquido pleural? Y estamos viendo acá, casillero blanco, artritis reumatoide. ¿Ven? Artritis reumatoide como causa más frecuente de las causas no infecciosas de mayor consumo de glucosa. Otra. ¿Cuál es la causa que produce mayor disminución del pH? Menos de 7, empiema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa? Como dijimos, el ADA te dice indirectamente si está presente el BK. Está encima, adenosín deaminasa. Miren, todas las causas de exudado generan aumento del ADA. ¿Están viendo? Todas son causantes. Más de 45 está aumentado. Por eso buscaron un punto de corte para tuberculosis, que es más de 70 unidades. Es el punto de corte para tuberculosis. Otra, miren, en el caso de derrame paraneumónico, ¿qué predomina? Los polimorfos nucleares. En el caso de TBC, los linfocitos, pero al inicio, polimorfos nucleares. Empiema, polimorfos nucleares, y en todo lo demás, linfocitos, y además en artritis reumatoide al inicio, o sea, graben esto, en las enfermedades reumáticas autoinmunes, claro, predominan los linfocitos, pero al inicio, es como la TBC, van a predominar los polimorfos nucleares. Ojo, en este tipo de examen para semiología, yo tengo que utilizar también esto, lo que estoy explicando, yo tengo que utilizar para mis pequeños casos clínicos. Así que no les llame la atención. Triglicéridos, más de 110 es para kilotoras. Líquido lechoso, que lo vemos ahorita rápidamente. Continuamos. Sí, esto es en la hemotórax. Las causas del hemotórax. Tienes traumática, pero ¿cómo te das cuenta que es traumática? Porque forma coágulos. Las neoplasias malignas, obviamente, pero sobre todo en personas mayores de 50 años, fumadoras, etc. TEP, en el contexto de pacientes postrados, que de inicio brusco, disnea, dolor torácico, coagulopatías, el paciente cirrótico, por ejemplo, autoinmune, pacientes con LES. Continuamos. Seguimos. La siguiente lámina, vamos. Ya, lo que decía, líquido lechoso. También yo recuerdo cuando era residente, hice la torcocentesis y encontré líquido lechoso. Era como leche, pues como leche, como detergente. Me llamó poderosamente la atención. Nunca había visto. Por lo menos en el mundo real no. Entonces, a raíz de esto, ya he generado esta especie de esquema o algoritmo. Cuando tú encuentres un líquido lechoso, lo primero que tienes que hacer es centrifugar la muestra. Ir al laboratorio, ¿por qué no? Que te presten el aparatito y centrifugas. Dos posibilidades. Que el sobre nadante esté transparente, eso va para empiema. Sí, es empiema con el pH menos de 7, con glucosa menos de 40 miligramos y con más de 20.000 polimorfos nucleares. Es empiema. Más de 25.000. Gracias.
Sí, justo eso, y LDH más de 1000 en PM. Ahora, si al centrifugar la muestra el líquido, el sobrenadante sigue siendo lechoso, ya, tengo dos posibilidades. O es pseudoquilotórax o es un quilotórax. ¿Cómo diferencia? Pero primero veamos la causa. ¿Puedes poner un poquito más? Las causas de pseudoquilotórax. Mira, tuberculosis, cáncer y artritis reumatoide. La paciente que punce y encontré ese líquido blanco tenía artritis reumatoide. Bien, entonces tú me preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué es lechoso en estas causas? Lo que pasa, compañeros, es que aquí hay gran cantidad de linfocitos. Y esa cantidad de linfocitos va a dar un aumento del colesterol, ¿ah? Del colesterol, en el caso de pseudoquilotoras, más de 100 miligramos por decilitro, pero de triglicéridos, menos de 110. ¿Por qué? Porque la diferencia con kilotórax, el colesterol es menor de 200, pero igual más de 100, se puede confundir en un pseudoquilotórax, pero ahí está la diferencia, que el kilotórax tiene mayor cantidad de triglicéridos, mayor de 110. Esa es la diferencia desde el punto de vista bioquímico con un pseudoquilotórax. Y un poco abreviando esto, el kilotórax se puede presentar el no traumático o el traumático. El kilotórax, el traumático es la cirugía de tórax cuando lastiman el conducto torácico, es el traumático, o sea, iatrogénico por mala praxis. Y el espontáneo, no traumático, congénico, neoplásico. ¿Qué neoplasias? ¿Qué neoplasias? Tienes ahí el tumor, el cáncer de microcítico. También el tumor mediastinal, linfoma mediastinal también podría ser. Tuberculosis también, como figura ahí. Y después, sí, nada más eso. Entonces, continuamos. Me parece que hay una pregunta. Ya. Es un caso clínico del paciente Cristian, como le dije ya anteriormente en alguna clase a ustedes, hay pacientes que te dejan huella. Casos donde te ha costado hacer el diagnóstico y tú te identificas con el paciente, trata de sacarlo adelante, sin exagerar, ¿no? Sin estar abrazado o tomando un trago con el paciente. No, tampoco es así, ¿no? Pero es otro tipo de relación, donde tú te identificas, tienes empatía y tratas de sacar adelante al paciente. Y lo mismo el paciente contigo. Paciente Cristian, de 50 años, con un mes de enfermedad, un año, perdón, y que se había rebautizado en el mes anterior. Síntomas: dispepsia, llenura precoz y un aumento progresivo del volumen abdominal. Se notaba que tenía ascitis, pero una ascitis asimétrica. O sea, ¿qué te decía eso? Que probablemente hay un tumor, que tengas un tumor. Además de la ascitis, hubiera un tumor. Por eso es asimétrico, porque la ascitis debe ser simétrica. Y además aparece dolor preurítico y disnea, es decir, como para sospechar una derrame pleural. El lado derecho, me parece. Continuamos. Y ahí está. Tiene el derrame pleural, el lado derecho. No se ve muy bien el abovedamiento, ¿no? Que tanto se menciona en la teoría. Pero sí, hay un derrame importante, grande, que abarca un poquito más de la mitad del campo pulmonar derecho. Y esa curva de Amazon, un tanto media recta y la curva de Amazon. Un dato que le doy, compañeros, es desde el punto de vista radiológico. La curva de Amazon es cóncava y se extiende hacia la cara lateral, cóncava. Cuando ustedes ven una curva de Amazon, como la que están viendo acá, una curva de Amazon recta, una curva de Amazon incluso convexa, sospechen que hay un cáncer y piden una tomografía. Pidan una tomografía de tórax, porque puede ser curva de Amazon recta o curva de Amazon cóncava, hay un cáncer, un tumor. Miren el líquido que se drenó. El color lechoso, amarillo lechoso, es del tórax y el color hemático es de la ascitis. En el contexto de él, pues, este color hemático me está indicando que ese tumor abdominal era maligno. Al final, ¿cuál fue el diagnóstico? Ya con biopsia, linfoma. Linfoma intraabdominal y linfoma extraganglionar. Cristian inició sus quimioterapias y salió adelante. Creo que él era de Arequipa. Salió adelante. Esperemos que
Este es un caso del 2021. Ojalá que Cristian siga todavía en este planeta y siga en buenas condiciones. La finalidad es nuestra misión, es una alta responsabilidad que nosotros tenemos como médicos y ustedes como futuros médicos. No sé si me escuchan. Sí, doctor, se le escucha. Sí, porque me dijeron que me había salido, pero no he salido de la reunión. Quiero las 3 láminas que quedan ya para terminar. La siguiente es un caso clínico. Sí, ya, simplemente es lo mismo. Lo que estoy explicando ahí está en forma de caso clínico. La que continúa. Ya, esas ya son las últimas que hablamos del síndrome de Meigs, que es derrame pleural, tipo trasudado, ascitis tipo trasudado y fibroma de ovario. Cuando el tumor que tú ves en el ovario sea de otro tipo, sea tumor benigno, maligno, un teratoma, por ejemplo, ya se habla de síndrome pseudo de Meigs. Y hay otra cosa, ojo con esto, pseudo síndrome de Meigs. Lo he visto también. Y lo he visto no solamente pacientes con LES, te dicen, es un paciente con LES que tiene derrame pleural y tiene ascitis. Y además niveles altos, o sea, 125 es un marcador para cáncer de ovario, altísimo. Esto también, compañeros, lo he visto en cirrosis. O sea que en cirrosis también puede haber un pseudo síndrome de Meigs. Continuamos. Y por último, acá ya acabamos, el empiema, que es el líquido pleural infectado. ¿Cuándo sospechar empiema? Si es que empezamos a realizar la toracocentesis, lo hace interno, residente, asistente, y es frustro, ya eso llama la atención. Entonces puede ser que porque el líquido sea demasiado espeso. Eso, si la toracocentesis frustra de manera repetida, hay que sospechar empiema. Si persiste la fiebre por más de 5 días, a pesar de una cobertura antibiótica adecuada, sospecha de empiema y tienes que punzar al paciente. Y tienes que punzarlo con una aguja más gruesa. Por ejemplo, número ya no 18, sino 16, esas agujas que utilizan para punción lumbar. Y los criterios ya hemos adelantado. Es un exudado con proteínas más de 3 gramos, el criterio clásico de exudado. Leucocitos más de 25.000 por milímetro cúbico, con predominio de polimorfos nucleares, pH menor de 7, LDH mayor de 1000 y glucosa menos de 40 miligramos por decilitro. Y cerramos con un caso clínico. Cerramos con este caso clínico. Mujer, adulto mayor, ingresa por neumonía adquirida en la comunidad, pero la evolución es desfavorable. Fiebre persistente, se asocia a un derrame pleural que llega hasta la mitad de mi tórax izquierdo. O sea que estamos planteando ahí un derrame paraneumónico. Pero como dijimos antes, la persistencia de la fiebre, la aparición de derrame, te sugiere, y es un derrame importante, en la mitad del hemitórax, ¿qué te sugiere? Empiema, pues. Claro, tú tienes que punzarlo. Se lo punza y el líquido de aspecto lechoso. Si lo centrifugas, el sobredanante va a ser claro. Y ya en la citoquímica, o en el examen citoquímico, el pH menor de 7, LH en este caso no ayuda, glucosa sí menos de 40 miligramos por decilitro, y a pesar que tiene el gran y cultivo o gran para gérmenes comunes, está negativo, igual lo vamos a considerar como empiema. ¿Cuál es el diagnóstico? Es empiema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coordinar con el cirujano de tórax y que le coloquen, o con el neumólogo, que le coloquen un tubo de drenaje pleural. Hay que sacar todo ese pus. Listo, creo que ya es la última. Le agradezco mucho a los que han persistido y les ofrezco disculpas por las dificultades que hemos tenido, pero les agradezco muchísimo que hayan continuado hasta este momento. Gracias.